Muy buenas noches, mi nombre es Juan Andrés Mata Tavares y yo les voy a exponer lo que es un servidor de base de datos. Primero que nada, pues un servidor de base de datos podría ser, a nivel de software, es un programa que te permite la organización de la información mediante el uso de tablas, índices y registros. ¿A qué se refiere esto? Tiene referencia a que mediante ese programa tú puedes tener bien organizada y administrada la información que mantengas en tu equipo de cómputo, ya sea doméstico o en una red de computadoras a nivel empresarial. A nivel de hardware, un servidor de base de datos es un equipo informático especializado en servir consultas a clientes remotos o locales que solicitan información o realizan modificaciones a los registros y tablas que existen dentro de las bases de datos del sistema. ¿A qué nos da referencia esto? Que un servidor a nivel de hardware es una computadora como cualquier otra, pero con características internas superiores, ya sea en memoria, para poder tener almacenada ahí toda la información sobre los clientes, ya sea clientes locales, clientes internacionales, y tener bien administrada toda la información sobre tu red. Funciones de un servidor de base de datos. Si vamos a la función fundamental de un servidor de base de datos, encontraremos que es el servicio que provee de información a otras aplicaciones web o equipos host, tal como se especifica en el modelo cliente-servidor. Mediante el uso de un cliente de base de datos se puede acceder a la información que se guarda en las diferentes bases de datos. Una vez el cliente ha accedido mediante un usuario, contraseña y nombre de host, se le permiten realizar diferentes tareas dependiendo del nivel de privilegios que posea. ¿Qué quiere decir esto? Que tu servidor de base de datos tú lo puedes personalizar a tal nivel en el que puedes asignar hasta qué parte de los datos puede ver cada uno de los usuarios de tu red, para evitar una fuga de datos o pérdida de información importante. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo el nivel que tú tengas en esa red, la información que necesites es hasta donde el servidor de base de datos le dará acceso. ¿Cómo es pues esto posible? Será posible mediante un nombre de usuario y una contraseña que se le asignará a cada uno de los equipos de este servidor. Usos populares de servidores de bases de datos. Existen muchos usos populares que se les ha dado a los servidores de bases de datos desde su invención. Por ejemplo, administración de registros de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que este servidor te puede ayudar para registrar el número, el tipo y todos los clientes que tú tengas en a nivel empresarial. Administración de documentos. Este servidor te puede ayudar para administrar todos los archivos, documentos y la información importante que tú tengas guardada. ¿Qué quiere decir esto? Que puede, en el caso de una pérdida de información o alguna eliminación de datos, el servidor de base de datos cuenta con una copia para hacer una copia sobre todos esos datos importantes a los cuales tú quisieras tener una copia de seguridad para si en dado caso de llegar a perderlos, poder restaurarlos sin ningún problema. Administración contable e impositiva. El uso de base de datos en estudios contables mejora el manejo de facturas, pagos de impuestos, gastos, ingresos y egresos. ¿Qué quiere decir esto? Que el servidor de base de datos te tendrá perfectamente bien contabilizado la información que tú desees que ese mismo servidor tenga. ¿A qué se refiere? A que tú puedes tener ahí toda la información sobre pagos, sobre cobros, sobre trabajadores y sobre todo lo que tú quieras tener de tu empresa. Indexación de servicios de sitios web. El caso más popular del mundo es Google, con su inmensa base de datos para indexar, gestionar y modificar los aspectos de sitios web en sus resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que con este servidor de base de datos, dependiendo el nivel que tú tengas, podrás
modificar las direcciones, perdón, las páginas web que se podrán mostrar dentro de este servidor. Servir contenido dinámico. Con el auge del servidor PHP y la programación web, se comenzaron a usar las bases de datos para servir datos de foros, administraciones de usuarios, gestores de contenidos y más. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante una programación tú puedes asignar el tipo de foros, de páginas, y modificarlos mediante el servidor de base de datos, ya que toda esa información estará guardada en ese programa. Y bueno, pues por mi parte eso es todo. Espero y mi información les haya servido de algo. Y muchas gracias por su atención.